Listo, entonces chicos, vamos a ver este tema de sinónimos. Vamos a empezar con esto. No es un tema nuevo, ¿no? Pero sí podemos ampliarlo un poquito más para que usted vea que existen tipos de sinónimos. Recordemos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sinónimo? Los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado semejante o igual. No se olviden, ¿no? Sinónimo significa palabras semejantes o iguales. Eso es un sinónimo. Algo que siempre usted debe tomar en cuenta es que los sinónimos deben pertenecer a una misma categoría gramatical. ¿A qué me refiero con categoría gramatical? Si es que yo hablo de un sustantivo, su sinónimo debe ser un sustantivo. Si hablo de un verbo, su sinónimo debe ser un verbo. Si hablo de un adjetivo, su sinónimo debe ser un adjetivo. Esa es la categoría gramatical. Yo no podría decir, por ejemplo, que el sinónimo de, por ejemplo, ¿de qué puede ser? Que el sinónimo de, a ver, el sinónimo de, por ejemplo, el sinónimo de contento es alegría. No podría decir, porque contento le está dando la categoría gramatical del sustantivo, de un adjetivo, perdón, y ya alegría estoy hablando de sustantivo. Entonces yo les coloco contento y alegre, ahí sí son sinónimos porque son adjetivos, y también contentamiento, por ejemplo, con alegría, son sinónimos. Ahí sí, recuerde que pertenezca a la misma categoría gramatical. ¿Ya? Aquí tengo otros ejemplos. Nosotros podemos tener sinónimos de la categoría gramatical sustantivo, por ejemplo, asno, burro, pollino. Los tres significan lo mismo, los tres son sinónimos y son sustantivos. Estos sinónimos tengo transparente, claro, diáfano, también son sinónimos y pertenecen a la categoría gramatical de adjetivo. Estas de acá, añadir, agregar, sumar, también son sinónimos. ¿A qué categoría gramatical pertenecen? Al verbo. Esa es una pequeña clave también para que podamos identificar en las respuestas. Entonces, si usted tiene arriba ya un verbo, busque como sinónimo también un verbo que esté en su categoría gramatical. Si usted ve un adjetivo, busque también un adjetivo como sinónimo. Eso es algo necesario y también como una pequeña clave para que podamos incluso en las respuestas elegirlo enseguida. No siempre le van a poner esto, porque sería facilito que la CENESID le ponga la palabra y abajo solo, digamos, un sustantivo y que abajo solo esté un sustantivo y el resto verbos. No va a pasar mucho, no es muy común porque no nos van a poner tan fácil. Sin embargo, a veces sí, entonces igual eso debemos nosotros considerarlo, ¿no? Entonces no se olvide sinónimo, palabras con un significado igual o semejante. ¿Ya? Esto no es nuevo para ustedes, ¿no? Esto ya aprendieron en la escuela, solo estamos recordando. Tenemos diferentes tipos de sinónimos, ¿sí? Tenemos 4 tipos de sinónimos. Yo les paso estas diapositivas, ¿no? Pero no importa si ustedes van copiando mejor, para que vayan moviendo también su mano, para que no estén ahí de gana cansándose, aburriéndose, y más bien vayan nomás copiando así poco a poco. Lo más importante, no todo lo que digo está aquí en las diapositivas. Y después, claro, la clase queda grabada, pero seamos realistas, ¿quién se va a volver a ver la clase? Muy difícil, ya si de verdad quiere en serio repetirse, más de eso es cuando alguien ha faltado, ¿ya? Entonces, miren, tenemos estos tipos de sinónimos, tipo de sinonimia. La primera es total o conceptual. Tenemos parcial o contextual, tenemos referencial y tenemos connotativa. Ya vamos a analizarlas una a una, pero para que se acuerde que son estos 4 tipos: total, parcial, referencial y connotativa. Esos son los 4 tipos de sinónimos que nosotros tenemos. Vamos a ir entonces analizándolo cada uno. Tenemos primero los sinónimos total o conceptual. La relación de sinonimia total o conceptual. ¿Qué sucede aquí?
Esto se da cuando dos términos son completamente intercambiables en un mismo contexto. Esos son los sinónimos totales. Es decir, que da igual que yo le coloque el uno o el otro. No va a alterar absolutamente nada porque significan lo mismo. Sus rasgos son totalmente iguales. No hay diferencia entre utilizar la una y la otra palabra. Esos son los sinónimos totales o conceptuales. Esto se da mucho por razones conceptuales también, razones como es dialécticas. Esto se da mucho por el lugar en el que estamos, ¿sí? Porque hay veces que de pronto aquí en la sierra utilicemos una palabra, pero en la costa se utilice otra, que significa totalmente lo mismo. Son entonces sinónimos totales. Aquí tenemos un ejemplo. Hemos visitado esa cueva o caverna esta mañana. Da lo mismo que usted diga, hemos visitado esa cueva esta mañana, a decir, hemos visitado esa caverna esta mañana. Son totalmente intercambiables. Puedo ocupar la una palabra, puedo ocupar la otra. Igual no se va a perder el sentido de la oración. Igual va a decirme lo mismo. Tengo también otro. Vamos a empezar la reunión o vamos a comenzar la reunión. Tampoco hay diferencia, porque empezar y comenzar significan lo mismo. Son completamente intercambiables. Esos son los sinónimos totales o conceptuales. Usted le cambia totalmente. Me puede anotarle si es que lo está haciendo. Doy unos segunditos. Entonces ahora quiero que piensen, cada uno va a pensar un ejemplo de este sinónimo, de este tipo, total o conceptual. Piense, ¿cuál puede ser? Cada uno va a pensar un ejemplo y me va a ir colocando aquí en el chat. Un ejemplo va a colocar cada uno de sinónimos totales o conceptuales. Ya veíamos aquí que son los que puedo cambiarles totalmente y no va a alterar el significado. A ver, piénselo, tengo que tener aquí en el chat 6 ejemplos, 6 personas están. Están pensando, buscando algunos. Está bien, aprovechen. Si tienen el diccionario a la mano, el diccionario virtual, si lo hacen en Google, no hay problema. El punto es que puedan buscar. Lisa, ¿podría ser uno entre cuaderno y libreta? Básicamente sería lo mismo. Ya podría ser dentro de total, aunque más bien quedaría en otra clase porque tienen rasgos iguales, sí, pero son diferentes. O sea, cuaderno, yo ya hablo de un poquito más grande, libreta puede ser pequeña. Sí se pueden considerar sinónimos, pero más quedarían en otra, ¿cómo es? En otro tipo de sinónimos. Ya lo vamos a ver. Que sean más parecidos. Si es que va la palabra rápido y deprisa. No le escuché, mande. Si la palabra sería rápido y deprisa. Rápido y deprisa, pero acuérdense que debe ir en la misma categoría gramatical. Rápido yo estoy hablando de un adjetivo y deprisa no está como adjetivo. O sea, más bien podría ser rápido y veloz, porque está ahí sí como adjetivo las dos. ¿Ya? A ver, ¿cuál otro ejemplo? Tengo que realizar los deberes, tengo que hacer los deberes, listo, realizar y hacer, significa lo mismo, muy bien. A ver, ¿qué otro ejemplo me dan? Por ejemplo, ustedes, ¿qué son? Ahorita, en la clase. Ya saltar y brincar, listo, muy bien. Ya les estoy ayudando. ¿Ustedes qué son? Ahorita, cuando están en una clase, ¿qué son? Estudiantes. Ya, ¿y qué más? Entonces, ¿cuál sería un sinónimo? Alumno. Exacto, estudiante, alumno. También son totalmente intercambiables.
Colcha, cobija, ya, exacto. ¿Cuál otra? Pablo está bailando y Pablo está danzando. Listo, también. O si yo les hago una pregunta, ¿ustedes qué van a hacer? Si yo les pregunto algo, ¿ustedes qué hacen? Responder. Ya me responden. ¿Y qué más podrían hacer? O sea, un sinónimo. Contestar. Contestar. Exacto. Me responden y me contestan. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces, esos son los sinónimos totales o conceptuales. Da lo mismo que utilice el uno o que utilice el otro. Vamos con otro tipo de sinonimia. Tenemos parcial o contextual. Esto se da cuando los términos son intercambiables en un contexto determinado, sin que se altere el significado. Pero aquí sí, entonces yo veo el contexto, por eso su nombre de contextual. No es total como el anterior, aquí depende del contexto en el que esté hablando. Entonces, si es que yo utilizo otra, de pronto no va a funcionar porque es de acuerdo al contexto. Veamos este ejemplo. Dice, la mujer de Tomás es doctora. Da lo mismo que yo diga la esposa de Tomás es doctora. En este caso, mujer y esposa serían sinónimos parciales en esta oración. ¿Sí? No es que el sinónimo de mujer siempre va a ser esposa, no. Dentro de esta oración puede ser el sinónimo. Ahí sí es intercambiable. Porque, digamos que yo le coloco otro ejemplo y digo, la mujer de Pedro es su mamá. ¿Ya? Yo no podría decir la esposa de Pedro es su mamá, si es que le cambiara mujer y esposa, no tendría sentido. Es únicamente este sinónimo parcial cuando yo me fijo en el contexto. En este caso sí puedo intercambiar mujer y esposa. Otra, por ejemplo, comimos al mediodía o almorzamos al mediodía. Son sinónimos parciales dentro de este contexto. Pero yo podría, por ejemplo, decir comimos en la noche, ¿ya? Y decir comimos, bueno, digo comimos en la noche, podría decir almorzamos en la noche. No, porque en la noche no almorzamos. Entonces, dentro del contexto, ahí ya no quedaría. Aquí comer y almorzar, claro que funcionan como sinónimos, pero por el contexto, ¿ya? Esos son los sinónimos parciales, para que vean ustedes que hay también este tipo. A ver, ahora igual, quiero que piensen cada uno diferentes ejemplos de sinónimos parciales. Parciales o contextuales. Piénsenla ahí un ratito. Pueden buscar igual en Google, aprovechen que tienen esa herramienta. Si es que alguien ya tiene, igual puede ponerlo aquí. A ver, Belén me dice, el profesor de Andrea es su hermano. Ya, pero ¿y cuál sería el sinónimo? Podría ser entre anillo y argolla, por ejemplo. Creo. Podría ser. Sí, sí, está muy bien, porque el ejemplo, o sea, dentro de una oración podría decir, la mujer tiene un anillo en su dedo, tiene una argolla en su dedo. Pero si yo ya le cambio, yo no podría decir, por ejemplo, argolla, puedo utilizar también para decir como un arete, su arete es de argolla y no puedo decir su arete es de anillo, ¿sí? O sea, ya depende del contexto, está muy bien anillo y argolla. ¿Cuál más? Copa y trofeo, ¿ya? A ver, Melanie, ¿cómo sería?
sería el equipo de fútbol ganó el trofeo. O con la copa el equipo de fútbol ganó una copa. Ya, exacto, muy bien. El equipo ganó el trofeo, el equipo ganó la copa, pero no va a ser lo mismo si es que yo en copa quiero decir, puse vino en la copa, puse vino en el trofeo. No, pues, ¿cómo vamos a poner vino en el trofeo? Pero sí en la copa, o sea, es ya otro contexto. Muy bien. A ver, Belén ya nos puso el profesor de Andrés, su hermano, el licenciado de Andrés, su hermano. Listo, perfecto. Ahí sí está bien claro, porque aquí en este contexto sí se puede intercambiar, pero ya si vamos a otro contexto, ya no podría intercambiarles. Por eso son solo sinónimos parciales, acuérdense, ¿no? Ya vemos hasta ahorita el total, el que es completamente intercambiable dentro de cualquier contexto, y acá también el parcial, que ya depende de las palabras que yo tenga alrededor. Vamos a ver el tercer tipo, que es, por aquí me ponen, se fue la corriente en la casa, se fue la energía en la casa, sí. Amistad y compañerismo también. Estamos dentro del contexto. Vamos con otro. Tenemos también un sinónimo referencial. Los términos se ponen en relación remitiendo a un mismo referente, pero no tienen exactamente los mismos rasgos de significar. Este tipo yo les doy más como para que ustedes aprendan estos dos que se vienen, para que vean que hay esos tipos de sinónimos. Porque los que más se utilizan es los totales y a veces los parciales. Sin embargo, es importante también que puedan conocer este. Entonces, este referencial siempre va a referirse únicamente a la persona de la que yo estoy hablando. Ahí yo puedo cambiar, como la de aquí. Ana trajo la documentación requerida, y yo puedo decir también, la mujer trajo la documentación requerida. Puedo intercambiar las palabras, sin embargo, es evidente que Ana y mujer no son sinónimos totales, simplemente aquí referenciales, porque yo puedo, para hablar de la persona, intercambiarlos. Acá tengo otro ejemplo, el joven estuvo corriendo 2 horas, el chico estuvo corriendo 2 horas, porque les intercambio al referirme a una persona en específico, ¿ya? Eso hacen estos. Puedo decir también, por ejemplo, perro y mascota. Cuando yo me quiero referir, mi perro está en la casa, mi mascota está en la casa. No es que perro y mascota sean sinónimos totales, pero como me refiero a mi mascota, como me refiero al perro, ahí sí yo podría utilizar, ¿ya? También puedo decir, por ejemplo, la botella tiene agua, la botella tiene líquido. Agua y líquido no es que son sinónimos totales, pero como me estoy refiriendo al agua, como estoy haciendo esta referencia, ahí sí yo puedo intercambiarlos. ¿Listo? Estos son los sinónimos referenciales. El futbolista mete un gol, el joven mete un gol, exacto. Solo porque me estoy refiriendo se puede cambiar, más no porque tengan rasgos iguales y sean sinónimos totales. A ver, veamos de este entonces, ¿qué otro ejemplo así se les ocurre? ¿Puede ser padre y adulto? Sí, claro, porque me estoy refiriendo a la persona, pero no porque padre y adulto sean sinónimos. Acuérdese de eso, ¿no? O sea, no porque sean sinónimos totales, sino porque me estoy refiriendo a la persona y claro, yo puedo decir el padre, puedo decir el adulto también. Ya, muy bien. Y tenemos también la sinonimia connotativa. Aquí los términos que se relacionan están subordinados a la subjetividad y opinión de los interlocutores. Estos ingresan únicamente con la forma de pensar de la persona o con lo que la persona siente. Aquí ya entran emociones, entran sentimientos, y cuando uno piensa con el corazón, con las emociones, con los sentimientos, no es objetivo, o sea, simplemente se deja llevar. Eso hace también aquí esta sinonimia connotativa. Por ejemplo, ella es una víbora, no se puede confiar en ella. O ella es una traidora, no se puede confiar en ella. Obviamente, víbora y traidora no son sinónimos totales, ¿no? Únicamente aquí yo les podría utilizar, porque la persona, para dar su opinión, para poner lo que piensa con subjetividad, con emociones, obviamente ahí sí involucra estas dos palabras, no porque sean sinónimos,
usted obviamente no les va a encontrar, sino porque utiliza ya basándose en su opinión y sus sentimientos. Esta también, por ejemplo, Pedro pone mucho corazón en lo que hace o Pedro pone mucho sentimiento en lo que hace. Está poniendo igual su forma de pensar, no porque corazón y sentimiento sean sinónimos totales, sino porque pongo mi subjetividad, pongo mi opinión, ¿sí? También aquí se relaciona mucho a lo que la persona piense, a lo que la persona diga. ¿Cuál más podría ser aquí? Por ejemplo, digamos, ese chico, qué bruto lo que hizo. O que yo diga, ese chico, qué burro lo que hizo. ¿Qué está pasando ahí? Entre burro y bruto yo le intercambio, pero no porque sean sinónimos totales, sino porque pongo mi opinión. Ahí sí es connotativo. Cuando utilizamos también, por ejemplo, esta mujer es una máquina en lo que hace. Y yo podría decir, esa mujer es muy eficiente en lo que hace. Eficiente y máquina no son sinónimos totales, pero como yo quiero referirme a lo que la persona es, ahí sí puedo intercambiarlos. ¿Ya? Eso hace esta sinónimo. Entonces recuerden, ¿no? Los más importantes, los más utilizados son los totales. Muy poco esto de parciales, rara vez, y estos referenciales y connotativos es más cuando yo voy a intercambiar en la palabra. Cuando dentro de un escrito, cuando usted esté haciendo un ensayo, un informe, para que no se estén repitiendo a cada rato las mismas palabras, para que no redunde, sino que utilice distintas palabras, distintos términos, y ahí es donde yo puedo ir utilizando los otros tipos, ¿no? Para referirme a alguien, para poner mi opinión de forma parcial de acuerdo al contexto o completamente total, que es intercambiable, ¿ya? ¿Estamos claros entonces en estos 4 tipos de sinonimia? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Todo está muy claro? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Listo, gracias, David. Cualquier cosa ya saben, por favor, me van preguntando. Entonces ahora sí vamos a resolver ejercicios que únicamente son así, de sencillos. ¿Qué va a hacer el examen? A usted le dice seleccione el sinónimo de la siguiente palabra. Le va a dar 4, 5 opciones de vez en nunca y yo selecciono cuál va a ser el sinónimo. Acuérdese que cuando le digan sinónimo usted puede encontrar también que le digan palabra similar, puede encontrar palabra semejante, puede decirle seleccione la palabra que se parezca, la palabra que guarde relación, para decirle sinónimo. Todo eso usted puede encontrar. De pronto no le digan exactamente qué es el sinónimo, pero como ya le dicen palabra similar, palabra semejante, palabra que se parezca, palabra que guarde relación, palabra igual, ¿cuál más? Palabra cercana a su significado. Todo eso le pueden decir y usted ya sabe que se refiere a un sinónimo. Recuerde, ¿no? De cualquiera de estas maneras. Y ya usted sabe que es un sinónimo porque ya sabemos cuál es el significado. Entonces, sinónimo, la palabra igual, similar, semejante, la que más se parezca, la más cercana, la que guarde relación y ya. Vamos a ver entonces el sinónimo de impulsivo. ¿Cuál es el sinónimo de impulsivo? Impulsivo se refiere a una persona que se deja llevar por sus impulsos, se deja llevar por sus emociones, reacciona como siente en ese momento sin pensar en nada más. Eso es impulsivo. Si usted alguna palabra, a medida que vamos resolviendo los ejercicios, alguna palabra es nueva para usted, no conoce, no sabía qué significaba, yo le aconsejo que escriba. Escriba ahí en su cuaderno donde esté anotando, escriba la definición, incluso haga una oración también para que pueda así grabarse, para que pueda memorizarse, ¿no? En esto de ley les toca así memorizarse un poco cuando se trata de sinónimos y antónimos. Ya, entonces, les repito nuevamente, ¿no? Impulsivo, una persona que se deja llevar por sus emociones, por sus impulsos, actúa sin pensar.
Eso significa impulsivo. Entonces, ¿cuál será su sinónimo? ¿Quién ya sabe cuál es su sinónimo? Igual ahí en el chat pueden poner la respuesta. Así podemos ir manejándonos, que en el chat ustedes escriban la respuesta A, B, C o D. Pueden colocar para yo ver que están participando, que están atentos. Ya me pusieron por ahí. Dice la A. Melanie, Pamela, ya nos colocaron. Y exactamente, ¿no? El sinónimo de impulsivo es vehemente. Vehemente también significa lo mismo. Una persona que actúa de una forma irreflexiva, es decir, sin pensar dos veces, actúa dejándose llevar por las emociones, por la pasión, por los impulsos. Eso significa vehemente. Entonces, su sinónimo es impulsivo. Inteligente, bueno, ya sabemos qué es. Sosegado significa una persona tranquila. Es un adjetivo que significa tranquilo. Eso es sosegado. Y acá precavido, también que piensa antes de actuar, ¿no? O sea, tiene precaución. Eso significa. ¿Ya? ¿Puedo ir con la siguiente? ¿Ya le copiaron? Sí, ya, listo. Vamos con la siguiente palabra. Tenemos ardid. Ardid significa una acción hábil para engañar a alguien, para conseguir algo. Eso significa ardid. Una acción hábil para engañar a alguien, para que usted pueda conseguir algo. Entonces, mire, por ejemplo, aquí ardid está como verbo. No, acuérdense, los verbos, ¿en qué terminan? Cuando están en infinito. Ar, ir. Entonces, aquí yo tengo urdir. Yo aquí ya tengo un verbo. Obviamente no va a ser sinónimo. ¿Por qué no va a ser sinónimo urdir? ¿Qué sucede entre estas? Porque termina en ir. Ya, entonces como es verbo, esta no es verbo, no pertenecen a la misma categoría gramatical. Acuérdense, eso les decía al inicio. Entonces ya enseguida usted descarte, aunque no sepa el significado, descártelo. Pero bueno, urdir significa pensar y preparar algo con cautela. Eso significa urdir, pensar y preparar algo con mucha cautela. Pero bueno, ese ya lo descartamos, ya vimos que no pertenece a la misma categoría gramatical. Entonces ahí sí, ¿cuál va a ser ya el sinónimo de ardid? Ya les dije que es esa acción hábil para engañar a alguien, para conseguir algo. ¿Sería astucia? Exactamente, muy bien. Sería astucia, ya pusieron la opción B, exacto, astucia. Eso significa ardid. Porque actuar con astucia también es lo mismo, ¿no? Actuar con ardid, actuar con astucia, es buscar de alguna manera la forma para engañar a alguien, para conseguir algo de una manera engañosa muchas veces, ¿ya? Las otras, bueno, ya saben ustedes qué significa. Vamos con la siguiente palabra, valentía. Valentía es una palabra que usted conoce, usted sabe qué significa. ¿Podrá ser timidez el sinónimo? No, porque usted ya sabe qué significa valentía, sabe también qué es timidez. Dentro de las palabras, trate de hacer también eso en los ejercicios, ¿no? Que yo pueda descartar enseguida las palabras que conozco y que estoy segura que no van a ser sinónimos. Yo ya sé qué es valentía, no puede ser el sinónimo de timidez, usted sabe qué significa timidez. Entonces, lo descarto. Ardor. ¿Podrá ser el sinónimo de valentía ardor?
No, pues no tiene la relación, entonces ya usted lo descarta. No van a ponerse, chicos, cuidado. Al inicio veíamos los tipos de sinónimos, pero no para que ahorita usted se ponga a perder el tiempo formando oraciones con toditas para ver si es que pueden ser intercambiables. No, ya les dije que eso fue para enseñarles nada más. Lo que más utilizamos aquí son sinónimos totales. Totales, porque usted no tiene un contexto como para poder ver si sería intercambiable. ¿Ya? Rara vez van uno que otro parcial, pero más totales. ¿Ya? A ver, ¿qué opciones me estaban poniendo? Me dicen la opción D, que valentía es el sinónimo de heroico. Están perteneciendo a la misma categoría gramatical. Porque aquí valentía, por ejemplo, está ya como sustantivo, pero ¿qué pasa con heroico? Cuando usted utiliza esa palabra, ¿cómo está? ¿En qué categoría gramatical? Si yo me refiero, por ejemplo, lo que hicieron esos hombres fue un acto heroico, estoy calificando el acto, entonces es un adjetivo, no está perteneciendo a la misma categoría, ¿ya? Y la respuesta correcta es brío. ¿Qué significa brío? Brío significa fuerza, valentía, decisión, energía, eso es brío. Es donde yo puedo decir, esa persona actuó con mucha valentía en la carrera o esa persona actuó con mucho brío en la carrera. Eso significa brío. Vaya anotándole. Como les decía hace un momento, tenemos la ventaja que usted tenga el diccionario digital, ni siquiera uno físico para que ande cargado. Usted puede entrar rápido al internet, ponga la palabra si no sabe, consúltele, eso está muy bien. Yo no les digo, no sé, me dan la respuesta sin regresar a ver al diccionario, sin regresar a ver a Google, no, que le estamos aprendiendo, ¿no? La idea es esa, que usted aprenda más palabras y que pueda ir y consultar aquellas que no sepa. Continuemos. Tenemos la siguiente palabra, espeluznante. ¿Cuál será el sinónimo de espeluznante? Ya, Mateo ya nos puso la respuesta. El resto, ¿quién más nos da su respuesta? Ya, Pamela también nos dicen la C. ¿Qué significa espeluznante? A ver, Mateo. Exacto. Espeluznante es algo que produce mucho miedo. Entonces, ¿cuál es su sinónimo? ¿Podrá ser resplandeciente de algo que produce miedo? No. ¿Brillante algo que produce miedo? Tampoco. Pavoroso. Entonces, pavoroso también es algo que produce miedo, terror, pavor. Eso significan estas dos palabras, ¿no? Por ejemplo, la escena que vi en la película fue espeluznante. La escena que vi en la película fue pavorosa. Entonces, produce miedo, terror, pavor. Eso significan estas palabras. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Tenemos mutismo. La palabra es mutismo. ¿Cuál será entonces el sinónimo? Recuerden, ¿no? Que el sinónimo debe estar también en la misma categoría gramatical. ¿Ya? Exacto. Entonces ahí sí la de... Sí, mutismo se refiere a silencio, ¿no? La ausencia de la expresión verbal, eso es mutismo.
permanecer en mutismo, o sea, permanecer en silencio, permanecer callados. Pero aquí, claro, mutismo está como un sustantivo, por lo tanto, yo busco lo mismo y la respuesta es silencio. Callado no está como un sustantivo, sino como un adjetivo. Recuerde, eso es importante. Hablador no es lo mismo y tímido tampoco. Mutismo, silencio, ausencia de expresión verbal. Eso significa. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Muy difíciles las palabras. Rebuscadas. No son rebuscadas. No tanto. Hay muchas que sí son rebuscadas. Uno dice, ¿cuándo se ha utilizado en mi vida? He visto, he escuchado, parece que ni siquiera fueran palabras. No, estas están como mezcladitas, ¿no? Dentro de cada ejercicio, si usted le ve, hay palabras que conoce y palabras que desconoce. Hay de todo. Por eso les decía, porque es importante que podamos ampliar el vocabulario. Yo no le puedo poner sinónimo de grande, sinónimo de pequeño, sinónimo de flaco. No, pues esas ya son las típicas que usted aprendió en la escuela. Esas ya no, ya ustedes están más grandes y ya deben aprender otras palabras. Vamos con la siguiente. Aturdido. Sinónimo de aturdido. Sinónimo de aturdido. Aturdido, ¿no? Cuando una persona se queda como desconcertada, se queda pasmada, o sea, se queda sin saber qué decir, qué hacer, eso es aturdido. ¿Cuál es su sinónimo? Exactamente, muy bien, la de ofuscado. Ofuscado significa aturdido, ¿no? O sea, que la persona se queda así sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin esa capacidad para reaccionar, se queda pasmado, ofuscado, aturdido. Las otras palabras ya las sabemos. Ahí cópienle un ratito, no vaya a pasar tan rápido, si no se quedan y están con la mano ahí adolorida. Escribe, escribe. Vamos, la siguiente palabra, secular. Secular. Recuerden que hay palabras, eso ya veremos en otra clase, pero solo les adelanto un poquito, que hay palabras que tienen más de un significado, ¿sí? Que son las palabras que pueden estar escritas igual, suenan igual, pero tienen más de un significado. Entonces hay otras también que están escritas distinto, pero se pronuncian igual y tienen distinto significado, y son las palabras homófonas y homógrafas. Esas ya las veremos más adelante. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque es importante que también consideren eso, ¿no? Dentro de los significados de las palabras, que pueden significar diferentes cosas. Entonces, yo eso veo para encontrar la respuesta. Algo secular, por un lado, es algo mundano. Eso es secular. Algo del mundo. Algo también tradicional. Y algo, ya me pusieron, creo, la respuesta, temporal también. Exacto. Secular, claro, por un lado también significa algo del mundo, mundano, tradicional y también temporal. Eso significa secular. Claro, si aquí estuviera, por ejemplo, la palabra mundano, esa también es su sinónimo porque significa lo mismo. Dentro de las opciones no le van a poner dos. Nunca le van a poner dos que parezcan, a menos que la gente se haya equivocado, pero siempre le van a poner solo un sinónimo. Vamos, siguiente. Renuencia. Renuencia.
Ya, ¿qué le encontraron? ¿Qué significa renuencia? Repugnancia. Ya, exactamente. Sí, ese es el sinónimo, ¿no? Renuencia significa repugnancia. Renuencia, ¿a qué nos referimos? A poner una resistencia para hacer algo, ¿no? A que no está dispuesto o está poco dispuesto a hacer algo. Eso es la renuencia, no estar dispuesto a hacer algo. Y repugnancia también, ¿no? Claro, repugnancia nosotros, de pronto cuando usted ve la palabra, solo lo asemejamos cuando nos referimos a algo que tuvo un feo olor, un feo sabor, nos causa un desagrado en los sentidos, pero repugnancia también es esa oposición. Repugnancia también es esa resistencia, ese rechazo, esa renuencia para hacer algo. Ya, vamos con la siguiente. Profuso. Profuso. Ahí vayan buscándole, me van poniendo la respuesta, algunos ya tienen. ¿Qué significa profuso? Listo, Mateo, gracias. Abundante. Profuso significa abundante, rico, abundante en algo, rico en algo, eso es profuso. Y recordándose también, ¿no? Las palabras, a qué se refieren, qué significa. Si luego yo les pregunto, ustedes ya deben saber. Si después volvemos a utilizar en algún otro ejercicio la palabra, usted ya debe saber, ya debe irse aprendiendo, ¿sí? Siguiente, pinacoteca. El sinónimo de pinacoteca. Pinacoteca se refiere a un lugar destinado para exposición de cuadros, exposición de pinturas, exposición de colecciones pictóricas, eso es pinacoteca. Entonces, ¿el sinónimo podrá ser colegio? No, ya les estoy diciendo a qué se refiere pinacoteca, usted sabe colegio. Un vivero tampoco, en un vivero no está exposición de esto. En una biblioteca, no es para la exposición de colecciones pictóricas, de pinturas, cuadros, no. El sinónimo entonces es galería. Ese es el lugar donde se exponen cuadros, pinturas, diferentes colecciones pictóricas. Pinacoteca y galería. Siguiente, inerme. Me avisan si es que voy muy rápido, muy lento. Me avisan, ¿ya? Ahí me ponen un mensaje, aunque sea, profe, baje, le está yendo muy rápido. Profe, apure, me estoy aburriendo, está muy lento. O le prenden su micrófono, no hay problema. Selecciona el sinónimo entonces de la palabra inerme. Inerme significa desarmado. Desarmado, indefenso. Si yo ya les digo que inerme significa desarmado, ya sé que esta no puede ser, que es indefenso, grande tampoco va a ser su sinónimo, tranquilo tampoco, su sinónimo es abandonado. Eso significa inerme, desarmado, abandonado, desprotegido.
indefenso, eso significa inerme. Siguiente, dolo. Esta palabra se utiliza mucho dentro de diferentes empresas cuando se ocasionan fraudes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando, y no solo en empresas, ¿no? Y ahora que escuchamos tantas cosas en la parte pública, en instituciones, en organismos, en diferentes dependencias, cuando una persona actúa con dolo, es cuando ha causado algo con la intención de estafar, con la intención de cometer ese delito, o sea, lo hizo consciente, eso es actuar con dolo. A veces uno hace las cosas, por ejemplo, se equivoca, digamos, una persona que está en el área de contabilidad y por ahí metió mal un número y no se dio cuenta y con eso hizo una transferencia a otra persona, pero no fue con culpa, o sea, no se dio cuenta, entonces ahí actuó involuntariamente. Pero si la persona se equivoca a propósito, quería mandarle a un familiar esa transferencia, entonces ahí actúa con dolo, actúa con la intención de hacerlo, hizo con voluntad, hizo premeditadamente, eso es actuar con dolo. Entonces, ¿cuál va a ser su sinónimo? Engaño. Ese es el dolo. El engaño, el fraude, cometer ese delito con voluntad, sabiendo lo que iba a pasar. ¿Sí? Siguiente, congénito. Sinónimo de congénito. ¿Ya? ¿Resto qué dice? A ver, ya me puso Mateo, Pamela, me falta de David, no he visto, de Josan, Belén, Gaby, Melanie. ¿Qué es algo congénito? Es algo natural, algo que ya nació con la persona, de nacimiento, eso es congénito, ¿no? Que no fue aprendido, no fue adquirido, entonces yo ya estas las descarto, porque su sinónimo es la opción B, innato, eso es congénito, y es propio de la persona, ya nació la persona con eso, ya fue de nacimiento, no aprendió, es innato. Cuando algunas personas ya nacen, por ejemplo, con, yo qué sé, ya es innato el ser, digamos, muy ordenados, o a veces de alguien es innato el ¿qué más? Salir mucho, algunos van a decir, no, es que ya fue innato, yo no aprendí de nadie, ya vino de familia, eso congénito, que yo salga todos los fines de semana. Entonces eso es innato, ¿ya? Siguiente, calumnia. Una calumnia es una acusación falsa. Eso es una calumnia, una acusación falsa. Una difamación. Exacto, muy bien. Sí, entonces el sinónimo de calumnia es la C, infundio. Infundio y calumnia significa una difamación, un rumor, una acusación falsa. Eso significan estas dos palabras. Vicio, defecto, si saben.
¿Elogio qué sería? ¿Qué significa elogio? ¿Quién me dice? Un cumplido. Exacto, Un halago. sí, un cumplido, una alabanza. ¿Un qué? ¿Qué me dijeron por ahí? Un halago. Un halago, exactamente. Eso es elogio, ¿no? Un halago, un cumplido, una alabanza. Más bien sería lo contrario. Aquí estamos hablando calumnia, infundio, un rumor, una acusación falsa. Siguiente, cauto. Cauto. Cauto es proceder con cautela, con cuidado, con precaución. Entonces, exacto, muy bien, ya pusieron la de precavido. Estas dos significa eso, proceder con cautela, con prudencia, con precaución. En cambio, estas dos no, hablador no tiene nada que ver, expresivo tampoco. Y tácito mucho menos. Tácito significa algo que no se expresa, que no se dice, algo que está implícito, sobreentendido. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban en la escuela sobre el sujeto tácito? ¿Qué pasaba? No estaba dentro de la oración, pero se sobreentendía por el verbo. Yo ya sobreentendía de qué estoy hablando. ¿Ya? Siguiente, benévolo. Benévolo. Es una característica de alguien que es bondadoso, que tiene buena voluntad hacia algo. Eso es benévolo. Entonces su sinónimo es la C, clemente. Clemente significa eso, que es misericordioso, piadoso. Eso significa benévolo y clemente. Tienen esa buena voluntad hacia alguien. Venturoso es algo relacionado con la suerte, como decir suertudo, afortunado, lo mismo. Y eficiente y es otra cosa. Siguiente, gravoso. Gravoso. Gravoso significa algo que resulta muy molesto, muy pesado, eso es gravoso. Por ejemplo, alguna actividad de su casa que no les, para los que no les gusta hacer alguna actividad, yo que sé, lavar los platos, tender la cama, y dicen, ay no, qué gravoso que resulta para mí. Así se puede utilizar esa palabra. Entonces, es muy pesado, es muy molesto. ¿Qué será entonces? ¿Cuál será el sinónimo? Ya sabemos qué significa gravoso, entonces podrá ser grosero. ¿Usted sabe qué significa grosero? ¿Puede ser grosero? No, no se refiere a lo mismo. ¿Cuál más? Si yo digo que gravoso es algo que le pesa, algo que le causa molestia, ¿será algo que le carga, cargante? Sí, la respuesta correcta es la A. El sinónimo de gravoso es cargante. Eso significa, ¿ya? Solícito significa atento, atento, o sea, o diligente, una persona que se muestra muy solícita, muy atenta, muy diligente a lo que necesito. Remiso es una persona que no tiene mucha voluntad para hacer las cosas. Eso es remiso. Como renuente, ¿no? Ya vimos, me parece que renuencia le vimos antes. No tiene mucha voluntad para hacer las cosas. ¿Ya? Siguiente. Haragán. Haragán. Haragán se puede utilizar para decir una persona que pasa
sola acostada, sin querer hacer absolutamente nada. Todo le da vaguería, todo le da pereza. Entonces es un perezoso. Muy bien. Es un perezoso, la opción D. Eso es haragán. Entonces ya saben, ¿no? Haragán, vago, perezoso. ¿Ya? Siguiente. Inmune. Inmune. Ahora esa palabra que está tan de moda cuando ya nos vacunamos. Yo creo que de aquí ya están vacunados todos o aún no. O la mayoría. Sí, ¿verdad? Yo creo que ya han de estar todos. De pronto uno que otro por ahí. El que le tenía miedo a las agujas aún ha de estar vacunado. Hubo gente que por miedo a las agujas no se hicieron vacunar. ¿Ya? Entonces, inmune, claro, por un lado significa que no puede contraer una enfermedad, ¿no? Eso es inmune, pero también significa que está libre de cargos, que está exento de culpas, eso es inmune. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser su sinónimo? Ya sabemos, inmune, ¿no? Que no nada le puede atacar, que está libre, está exento, que no puede contraer alguna enfermedad. Entonces, minucioso no va a ser su sinónimo. Inerme, ya vimos que era inerme. Muy bien, desarmado, entonces no va a ser tampoco. Endeble significa débil, eso es endeble, débil. Por lo tanto, el sinónimo de inmune es invulnerable, que no puede ser dañado, no puede ser topado, está libre. Eso significa inmune e invulnerable. Bien, vamos acabando, vamos ya con la última palabra, deferente. No es diferente, ¿verdad? Es deferente. Deferente es una persona que muestra mucho respeto, mucha cordialidad, mucha atención, es muy atento, eso es deferente. Ya vimos, ya les estoy diciendo lo que significa, que muestra cordialidad, que muestra atención, que no, es muy atento. Entonces, limpio no va a ser un sinónimo, lúcido tampoco, distinto será. No, aquí no tiene nada que ver, aquí es un por si acaso se confundan y piensen que es diferente. El sinónimo de deferente entonces es solícito. Ya les decía hace un momento que solícito es una persona que está atento, diligente, pone mucha atención. Entonces ese es el sinónimo. ¿Ya?